Desde la Concejalía de Museo y Turismo del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros se está trabajando en lo que es un estudio concienzudo acerca de lo que ha sido la historia de las pandemias en nuestra localidad a lo largo de la historia, permíteme la expresión. Para ello, dos historiadores, uno en vigor, contratado por el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, David Gordillo, juntamente con Juan Garrido, también conocido del museo, aunque actualmente no ha escrito, me imagino, a él, pero sí a la asociación, evidentemente. Sí. Han elaborado un concienzudo trabajo de investigación en el que nos van a retrotraer desde el siglo XVI hasta prácticamente el 1900 y pico, 1900 del siglo XIX, para centrarnos, situarnos, ubicarnos en lo que ha sido esa historia de las enfermedades, graves enfermedades en nuestra localidad. Esto nace como una idea que tendrá una continuidad, del que próximamente se podrá dar mucho más detalles, en el sentido de mostrar a la ciudadanía de Villafranca de los Barros lo que es un trabajo verdaderamente de estudio, de recopilatorio y de investigación de nuestra localidad con relación a estas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad y próximos, afortunadamente, eso esperemos, de entrar en la segunda fase. Juan Garrido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. David Gordillo, buenas tardes. Bueno, en principio, antes de nada, un trabajo que ha llevado mucha elaboración, luego entramos, si queréis, un poco por situar a nuestros oyentes en la historia que tenemos y más hacia adelante lo que será esa exposición mediante diferentes entregas. Un trabajo que ha llevado mucho tiempo, muy difícil, pregunto. Como cualquier trabajo de investigación histórica, evidentemente tenemos que recurrir a las fuentes históricas. En este caso, bueno, hemos tomado como punto de partida el archivo de Villafranca de los Barros, y uno cuando siempre se enfrenta a la documentación original, pues siempre supone ciertas dificultades. La letra, la conservación del documento. Entonces, bueno, de ahí que el oficio de historiador no solamente sea saber datos, sino también conocerlos, interpretarlos y saber buscarlos. Ha llevado su tiempo, evidentemente, pero bueno, tanto David y yo en equipo pues hemos intentado abarcar un espacio de tiempo bastante amplio, pero bueno, con resultados de los que estamos muy orgullosos, la verdad. La historia es apasionante, David, y una vez que se llega a un primer detalle, es cuestión de rascar, Sí, al final lo que decía Juan es el problema, que hacemos historia con un puzzle incompleto. Y a través de ese puzzle intentamos recomponer la secuencia de acontecimientos, y cuando llegamos a rascar en esta profundidad o en esa profundidad que tenemos, lo más interesante para nosotros es siempre buscar el nexo con el presente, ¿no? Y darnos cuenta que hacemos preguntas o investigamos haciendo el pasado, haciéndonos preguntas desde el presente, con lo cual nuestras inquietudes están condicionando lo que nosotros miramos. Y en este caso, nuestra sorpresa ha sido la actualidad, podríamos decir, de las medidas que se adoptaban en ese momento, tanto en el siglo XVI como a comienzos del XX, de las enormes similitudes que tienen con las actuales. Hablamos desde el confinamiento que nosotros hemos estado, ese aislamiento de enfermos, esa construcción de pequeños hospitales de campaña que no son como tales o no serían como tales, o medidas que tienen que ver con la higiene pública, ¿no? Como la desinfección de las calles, que es una cosa que se hacía incluso, que en su momento generaba pues mucha mayor incomodidad, porque si muchos de nosotros recordamos el olor del zotal, que era con lo que se desinfectaba las calles, con lo cual hay muchas cosas que nos daban a entender que quizás hemos tenido momentos para aprender de cómo enfrentarnos a una pandemia. Yo siempre he tenido una curiosidad, yo que tengo a dos historiadores, me voy a permitir que la sacie, ¿no? La historia es la que es, evidentemente, y es objetiva, ¿no? En función de la objetividad y la ideología del historiador, ¿se escribe la historia, Juan? Sí, sin dudarlo. Vale. Porque la historia puede ser objetiva, el hecho ocurrió como ocurrió, pero los ojos que lo miran siempre son diferentes. Entonces ahí siempre se presta a interpretaciones. Evidentemente un buen historiador, el oficio de un buen historiador es ser lo más objetivo posible, dentro de la imposibilidad de que uno siempre tiene sus propios pensamientos. Pero un historiador que se precie tiene que ser objetivo y ver los datos tal y como son. No llevarlos ni a ninguna causa y no marcarse los objetivos de quiero encontrar en esta investigación este dato. No. Cuando uno está investigando, tienen que ser los datos los que vayan demostrando el propio relato, no tiene que ser la iniciativa del propio historiador. Que es un pellizco, en este caso, de no malinterpretar, sino, no me sale la palabra ahora, la de crear falsos pensamientos, ¿no? Sí, y eso siempre se ha dado, o sea, siempre la manipulación de la historia es una constante. A lo largo de toda la historia siempre ha habido manipulación. Actualmente la historia se manipula para fines, siempre suelen ser políticos. La política siempre ha intentado controlar la historia, pero para eso estamos los historiadores.
reivindicar la independencia de esta disciplina y sobre todo, bueno, pues para mostrar los hechos tal y como ocurrieron. El tema que nos trae David, lógicamente, no lleva lugar a interpretaciones, sino a la realidad tal y como, fehaciente. Sí, en este caso lo que decía Juan, no solo se trata de contar los hechos, sino de, en cierta medida, interpretarlos. En este caso nosotros pues nos hemos encontrado pues elementos que no son cuestionables, o muchos de ellos son hechos objetivos, porque tiene una parte muy descriptiva, que es ver qué medidas nosotros valoramos, cuál es la incidencia que tiene. Nuestro oficio de historiador no se trata de juzgar lo que pasó o las decisiones que se tomaron, sino en este caso, incluso nosotros dentro de esta pieza documental, vamos a hacer referencia a las críticas que se hacían desde el momento de las actuaciones, con lo cual es una cuestión de darle esa pluralidad o dar hueco a todas las lecturas que se hicieron en ese momento, sin que nosotros, desde nuestra independencia, juzguemos esos acontecimientos, porque nos pueden parecer unas medidas más eficaces o menos eficaces, pero no es nuestra labor la de juzgarlo. Nosotros tenemos que contar, interpretar y dar a conocer. Pues habéis repartido el trabajo en dos grandes marcas de la historia. Tú, Juan, desde el siglo XVI a mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, hemos empezado a trabajar desde la peste, que podemos decir que es la gran epidemia que asola a la humanidad en casi todo el mundo. Pero bueno, siempre hay que puntualizar que la peste comienza a desarrollarse en el contexto europeo a partir del siglo XIV, pero no es hasta en Villafranca, hasta el siglo XVI, cuando tenemos las primeras noticias. Todo esto se debe también a que, como todos sabemos, Villafranca como tal no se funda ya hasta el siglo avanzado, el siglo XIV, y ya como villa independiente, podemos decir, a partir del siglo XV. Pero bueno, la peste fue una enfermedad endémica que cada cierto tiempo estuvo apareciendo en las sociedades españolas, y en Villafranca, bueno, tiene su principal incidencia a finales del siglo XVI. En torno a 1580, 1581, el concejo de Villafranca ya tiene noticias que en la ciudad de Sevilla se ha dado un brote de peste. Tenemos que tener en cuenta también que Sevilla en esos momentos era el gran puerto de Europa, era el único puerto habilitado para el comercio con los recién territorios explorados de América, y ahí se daba un intercambio de gente pues de todo el mundo. ¿Qué medidas toma el concejo de Villafranca para evitar que la peste llegue a la villa? Pues prácticamente las que hemos estado poniendo en práctica ahora. La villa se cierra, nadie que venga del exterior puede entrar en ella, y para evitar que aprovechando la nocturnidad y otras circunstancias la gente entre en la villa o salga, lo que se hace es tapiar todas las bocas de las calles de Villafranca, a excepción de la calle Los Mártires y la calle Llerena, que actuarían como puertas de entrada y de salida de Villafranca. ¿Estás hablando de que se tapia? Se tapia. ¿Se tapia Villafranca? Se tapian las puertas. Villafranca siempre ha sido una villa que nunca ha tenido muralla. Nació, su fundación fue sin muralla, pero en casos de enfermedades se creaban murallas para ese caso. Murallas, entiéndase, simplemente se tapiaban las bocas de calles que no permitían salir al campo, a los caminos que rodeaban la villa. Tremendo, ¿no? Una decisión drástica, pero es que la situación lo requería. Por lo tanto, fundamentalmente es la peste en lo que tú te has centrado y te has documentado y has sacado la historia o la intrahistoria. La intrahistoria, porque, como ya hemos dicho, la peste vuelve a tener sus brotes ya a lo largo del siglo XVII, incluso a lo largo del siglo XVIII, y nuevamente el Concejo vuelve a tomar medidas al respecto. Se vuelve otra vez a prohibir la entrada de toda aquella persona que venga del entorno de Sevilla, porque Sevilla es el principal foco que tenemos al sur de España, y además para ello toda la persona que intentase entrar o entraba en Villafranca se le quemaban sus ropas, se le quemaban las mercancías que traía, pero es que además se le imponía una multa de unos 2.000 maravedíes, y además se le desterraba de la villa por 6 meses. Entonces eran medidas... ¿A quien venía a Villafranca? A quien intentaba entrar en Villafranca. Por lo tanto, era una medida muy drástica, pero era el único medio que se tenía para que la enfermedad no entrase en Villafranca. Por tanto, podemos decir que la primera gran pandemia que Villafranca padeció fue, lógicamente, la peste, que, como ya hemos dicho, vuelve a tener diferentes brotes. Tenemos constancia de que en el siglo XVIII vuelve a aparecer. Son pequeños brotes que se van dando, pero en este caso no tuvo que incidir mucho, porque en las actas del Concejo de Villafranca solamente se hace referencia a que
hay pequeños brotes hay pequeños males infecciosos que se dan en la villa, pero no especifica cuáles, y dado que no profundizan en ello, suponemos que no fue de gran incidencia. Ya tenemos que llegar al siglo XIX, que es cuando se da otra enfermedad pues, que afecta en mayor medida a Villafranca, que es el cólera. Comienza a principios del siglo XIX, las actas hacen constar que sumado al profundo desastre que supuso el cambio de siglo del XVIII al XIX aquí en España, le tenemos que sumar esas enfermedades. Llega a tal punto, se prolonga durante todo el siglo XIX esta enfermedad, y llega a tal punto de que varios vecinos proponen al propio concejo medidas para atacar al cólera. Llegan noticias al propio concejo de que una de las maestras que tenía alumnas en una de las escuelas de Villafranca se ha quedado sin alumnas porque todas han muerto a causa del cólera. El párroco de Santa María del Valle notifica al concejo que el cementerio está quedándose sin espacio para poder enterrar a los muertos, y el hospital de Caridad, que estaba en el entorno del Altozano, pues no cuenta con todos los recursos necesarios para abastecer a la población en cuanto a las cuestiones del cólera. Por lo tanto, la peste y el cólera, esas dos grandes pandemias que tú te has encargado de mirar, dice la parte de la historia entre historia. ¿Se puede hablar de una población en cuanto al número de muertos? Eso es más complicado. Claro, los datos en cuanto al número de muertos, fallecidos concretos, eso es una tendencia que se da más en época contemporánea. Vale. En el siglo XVI, por ejemplo, cuando en la época de la peste no se notificaba el número de fallecidos por una enfermedad en concreto. Pero desde tu visión, ¿pudo mermar mucho la población de Villafranca de los Barros? En cuanto a el cólera, sí. La peste no tanta, porque el hecho de las pequeñas referencias que hay en las actas capitulares siempre ponen de manifiesto que las medidas que se han tomado han surtido efecto y que no se ha vuelto no ha habido una gran extensión de la enfermedad en la villa, dadas las medidas que se toman, de ahí que las vuelvan a tomar cuando se tienen noticias de otros brotes. El cólera sí que afectó muchísimo más a la población, ya hemos dicho los testimonios, el párroco insiste que no queda sitio en el cementerio, las alumnas que mueren, pero es ya más avanzado el siglo XIX y principios del XX cuando se empiezan a contabilizar y se empiezan a hacer estudios sanitarios de las enfermedades propiamente dicho. Esas son las dos grandes pandemias que tú desarrollas, lógicamente, dentro de lo que es la investigación, ¿no? El cólera y la peste. David se ha acercado un poco más a nuestro tiempo. Sí. Y, ¿cuál fue esa gripe llamada española a la que en este caso tú profundizas en tu estudio? En este caso, por fortuna, tenemos varias fuentes, o sea, pese a que se concentra en un solo año, tenemos muchas más fuentes que para otras epidemias, precisamente porque ya contamos con censos, con boletines oficiales de la provincia, con un montón de documentos que nos están hablando de la incidencia de la provincia, de la enfermedad en la provincia y de las medidas que se toman. En este caso tomamos esa enfermedad y resultaba curioso lo que hablábamos, ¿no? Que son tantas enfermedades infecciosas, está la viruela, está el cólera, están tantas, que es que realmente cuando se inicia el primer brote de gripe, que se produce en la primavera de 1918, las autoridades sanitarias estaban más preocupadas en contener la viruela. Es decir, en este caso no hubo ningún tipo de preocupación o una preocupación más allá de las medidas que se tomaban en un contexto muy precario, porque pensemos que estamos en el 19, a comienzos del siglo XX, hacía muy poco que España como país había nacido, es una nación pues dando sus primeros pasos, y ya hay las primeras nociones de que hay una serie de que esa nación, ese Estado-nación, de una serie de servicios públicos. Está la educación y, por supuesto, está la sanidad. En este caso, aquí, como en todos los municipios españoles, se crea una Junta Municipal de Sanidad que depende, o en cierta medida funciona como correa de transmisión de la Junta Provincial de Sanidad, y son ellos los que van a afrontar un poco las medidas, los que deciden si el número de médicos titulares que hay en la localidad, que en este caso en la gripe había unos 7 médicos titulares en Villafranca, para una población de unos 12.000, 13.000 habitantes, y en Villafranca, en cierta medida es un reflejo de lo que sucede a nivel global. La epidemia de la gripe ha sido la más mortífera
De hecho, causó muchas más muertes que la propia Primera Guerra Mundial. Es decir, en la gripe, la mal llamada gripe española, que ahora hablaremos por qué, se estima que son más de 25 millones de muertos. O sea, hablamos de una cantidad elevada. Muchos países no llegarán a superar el 20% de la población que muere, pero sí, incluso algunos estudios bastante alcistas aproximan que en torno a un 30 o un 40% de la población mundial se infectó con una gripe que tuvo una particularidad, y es que la gripe de 1918-19 no afectó a los dos sectores de la pirámide poblacional de los extremos, que son el sector de los niños o del sector infantil y el sector más envejecido, sino que se centró básicamente y se cebó con la población de 21 a 30 años, que evidentemente son personas que están en ese momento de su vida donde van a iniciar precisamente, van a empezar a tener sus familias, con lo cual el efecto de la muerte en sí se acompaña con el hecho de las consecuencias que eso trae. En Villafranca, la gripe española se llamó así porque surgió cuando ya se empiezan a dar las primeras referencias a que esto es una epidemia con una entidad como la que tuvo, se producen en el contexto del final de la Primera Guerra Mundial, y muchas de ambos contendientes todavía están inversos antes de la firma del armisticio, con lo cual en ese frente no se quería dar noticia de que en determinados sectores pues se estaba incidiendo mucho más, porque era una merma de ánimo ya en una guerra que duraba 4 años y que había sido la más mortal de toda la historia, con lo cual España era un país neutral y España empezó a suministrar información y a manifestar la preocupación ante la propagación de una enfermedad que, como nosotros antes hablamos, ¿no?, las autoridades siempre achacaron a elementos foráneos, sobre todo a los portugueses, a los que se les culpaba en buena medida de haber traído, en este caso a Extremadura, la enfermedad, porque muchos de ellos venían movilizados y desmovilizados del frente. Y se piensa incluso que, en este caso, y es algo que nos interesa mucho, que buena parte de esos enfermos o esos portadores del virus viniesen precisamente después de haber trabajado en las campañas agrícolas en el sur de Francia. La enfermedad en sí no se sabe dónde se origina, pero ya el primer caso documentado se produce en marzo de 1918 en Kansas. Los soldados estadounidenses vienen a suelo europeo y evidentemente por Francia también van a entrar esos soldados, y a partir de la extensión desde esa propagación inicial pues van a ser 3 oleadas que duran hasta la primavera de 1919. La primera apenas tiene muertos. En Villafranca, aquí sí podemos hablar de muertos, tuvo unos 7 muertos, que es una incidencia bastante escasa. Se ordenó el cierre de colegios, que es una cuestión muy interesante. La desinfección pública, que fue una preocupación que hubo en este momento. Pero la segunda oleada, que es la que vino ya en la primavera y sobre todo entre los meses de octubre y noviembre, en Villafranca tuvo una mortalidad excesiva de unas 80 personas, hablamos de una población muy pequeña, y Villafranca fue una de las localidades que más sufrió la gripe. De hecho, lo que hablaba Juan se repite, ¿no? El cementerio también, se intenta hacer una prolongación del cementerio porque ya no hay nichos suficientes para enterrarlos, y además con la preocupación que también tenía del contacto con esos muertos, porque en ese momento en el que en octubre sobre todo, cuando la gripe aquí ataca demasiado y ya se ha decretado el confinamiento casi absoluto, el cierre de puertas. De hecho, municipios como Los Santos decretan establecer servicios de vigilancia para controlar las personas que entraban de Villafranca y de Zafra, para que nos hagamos una idea de que éramos ese foco un poco de infección. Y en ese caso nosotros aquí en Villafranca las autoridades determinan habilitar un hospital, que es el hospital de la calle en el que está en la actual calle de Gibraltar, que es donde está la sede de la Cruz. La incidencia fue altísima y de hecho a la sociedad española y a la sociedad europea le va a costar un tiempo recuperarse de ese golpe demográfico, pero realmente cuando preparamos este dossier, este trabajo, pensamos también que el mensaje, en buena medida, también el trasfondo, es que la sociedad se fue recuperando y que muchas de las medidas que se adoptaron en ese momento, ante la coyuntura tan extrema, fueron bastante beneficiosas sobre todo para las medidas de higiene personal, que fue uno de los caballos de batalla del siglo XX, de intentar que esa desinfección no solo fuese en el ámbito público, sino en el ámbito privado, intentar cambiar esas costumbres que desde la Edad Media, incluso antes, venían y que
pues no se tenía. Ese cambio en las mentalidades muy profundo, y aparte pensamos que aunque la mortandad fue muy elevada, continuamos el siglo, en 1920 y 1930 Villafranca alcanza el máximo pico poblacional. Estamos hablando de que llegamos a tener 15.000 habitantes, ¿no? Cuando el verdadero golpe demográfico no fueron las pandemias, sino la migración de los años 60, ¿no? En este sentido, cuando elaboramos este trabajo, pensamos un poco en que tomemos la historia como un espacio de reflexión, porque ya hemos visto cómo se han afrontado este tipo de crisis y cuáles son los efectos, y también que lo veamos como un espacio de resiliencia, ¿no? De cómo el ser humano es capaz de adaptarse a estas circunstancias, incluso sacar un beneficio, pese a todas las pérdidas personales, sacar un beneficio a nivel comunitario, a nivel social, de qué lección vamos a extraer de estas pandemias. Con relación a esta, que es la más cercana un poco, y ahora que hay supervivientes, imagino, ¿no? Todavía sí. Personas con 100 y pico de años igual han sido supervivientes aquella. Ha tenido que llegar esta cuestión para que nos demos cuenta de lo mal que llevamos la cuarentena y el confinamiento, ¿no? Habéis, dentro de esos estudios, lo tuyo que es más reciente, porque lo tuyo está mucho más complicado, ¿no, David? Juan, sí, por aquel entonces también costaba ese trabajo el llevar a un efecto esa cuarentena. Sí, incluso hay un caso muy curioso, que en el caso de Villafranca no tenemos tantos testimonios orales, pero a nivel de España pues hay casos muy reveladores de hasta qué punto había cierta rebelión entre estas medidas, porque no se comprendía muy bien con qué se estaba luchando. Tenemos en cuenta que el siglo XX es el comienzo de la microbiología, donde nos estamos dando que esos patógenos pues realmente son una serie de microorganismos que nos están afectando. Hubo un caso muy particular en España, que ahora quizás un poco por las similitudes, pues muchas movilizaciones populares. Incluso es muy famosa la del obispo de Zaragoza, si no recuerdo mal, de Zamora, perdón, que sacó las imágenes a la calle para intentar pedir, bueno, por esto, y eso supuso un paso atrás, porque yo te digo, si en nuestro caso es difícil controlar una infección epidémica como esta, en determinados casos, pues claro que se vio mucho peor. También hay testimonios de familias que lo vivieron, porque ten en cuenta que en muchas casas el ingreso que se obtenía era del trabajo, y si no se trabajaba no se comía, con lo cual evidentemente saltarse este confinamiento debe de ser habitual, porque en las actas municipales hay continuas referencias a que se van a imponer multas. O sea, es decir, se le da al municipio la potestad de que ponga infracciones acorde a las infracciones que se hagan. Incluso se intenta evitar al máximo posible las aglomeraciones, porque se dan cuenta que están pasando, incluso con el perjuicio que eso supone para la población, porque por ejemplo la segunda oleada de la gripe de 1918 coincidió con el Día de Todos los Santos. Imaginemos en ese contexto lo que suponía no poder ir ese día al cementerio, ni siquiera poder asistir a las misas por los difuntos, con lo cual tuvo que ser un malestar casi que mucho peor que el que nosotros llevamos, que tenemos internet en casa, que tenemos muchas más cosas. Juan, no sé si esto pone de manifiesto que la historia se repite, y si los segundos brotes, depende de qué epidemia ha sido la más perjudicial para la población. Si la historia se repite, es una constante que podemos ver a lo largo de la historia, y si los segundos rebrotes que se han producido han sido los que han puesto de manifiesto el hecho de que es más peligroso en esa sí, bueno, la segunda parte. Cuando sí, bueno, es que puede ser así, porque cuando nuevamente nos enfrentamos a una enfermedad pensamos que ya lo sabemos todo sobre ella. Entonces podemos decir que vamos un poco más confiados. Entonces siempre tendemos a pecar un poco más de eso. Nos volvemos un poco más incautos, y siempre suelen ser mucho peor los rebrotes. Yo, ante la situación que estábamos viviendo, yo recurriría a las medidas del Concejo de Villafranca del siglo XVI. Tapiamos Villafranca y aquí no ocurre nada. Pero bueno, en fin, siempre hay que sobrellevarlo de la mejor manera posible. Hay que hacer un gran esfuerzo, pero todo sea por el bienestar de la sociedad y de todos nosotros. Esto es una pequeña muestra de lo que se pretende hacer. Es un proyecto mucho más ambicioso, permíteme la expresión, que se pretende plasmar y enseñar a la población de Villafranca de los Barros y al mundo, por qué no decirlo, sobre lo que ha sido las enfermedades a lo largo de la historia de Villafranca de los Barros. Esto es una pequeña introducción, que como decimos, hay un proyecto ambicioso, ¿no, Juan? Sí, esperemos que salga bien, que la gente lo disfrute,
y bueno, y que tenga su prolongación en el tiempo, no solo para conocer cómo aquellos villafranqueses del pasado se enfrentaron a otras enfermedades, sino también para conocer otros aspectos de nuestra ciudad que siempre suelen pasar desapercibidos para los que vivimos en ella. Como tenemos la suerte de tener no uno sino dos historiadores, y a ti te iba a plantear la misma cuestión relacionada con, lógicamente, para ver cuál es tu criterio en función a que si las segundas partes siempre fueron peores en este caso. Sí, en este caso, bueno, apoyándonos un poco en ese segundo rebote, ¿no? de brote de la gripe. Sí, además las autoridades hablan, sí, incluso los periódicos hablan de esa cierta relajación, es decir, de esa sensación de falsa seguridad y control de la enfermedad fue la que hizo que fuese mucho más brutal, porque al final pensamos que habíamos acabado con ella y realmente la gripe de 1919 fue esa gran primera crisis de la medicina moderna, de decir que evidentemente en el campo de la medicina no hay nada seguro y que hay una serie de variables que son incontrolables y ahora lo estamos viendo, hay muchas cosas que no podemos, que incluso en materia pues no se pueden controlar, con lo cual, como decía Juan, en esas medidas que se tomaron fueron muy drásticas, pero al fin y al cabo creo que eran medidas que incidirían precisamente en intentar evitar esa relajación, porque esa sensación de confianza creo que la tenemos ahora. Ahora estamos saliendo, estamos entrando, estamos deseando retomar nuestra vida normal sin darnos cuenta de que ya nos han avisado de que si esto vuelve a rebrotar y volvemos a la historia y pensemos en ello, las consecuencias son mucho peores y vamos a estar peor protegidos ante eso. ¿Hay la base documental a la que habéis acudido suficiente, enriquecedora? Pues para nuestra sorpresa sí, porque normalmente los fondos locales son una lotería en cierta medida, ¿no? por colocar un poco ese símil, porque podemos tener lagunas en esos fondos y determinados registros como los censos de población pues son mucho más difíciles y mientras más avanza en el tiempo la documentación es mayor, pero yo por ejemplo hablando en el caso de la gripe, desafortunadamente nuestras actas municipales remiten mucho a lo que se determina el boletín oficial de la provincia y ese boletín de la provincia no está completo, o al menos muchas determinaciones que incluso hablan de cosas muy interesantes, que son las medidas que se tomaron de la higiene personal, las recomendaciones de higiene personal, que irían en la línea pues de lo que estamos nosotros, de tapar esas vías respiratorias, y no las conservamos, y sería un documento muy, muy esclarecedor. Por suerte tenemos, lo que hemos querido también poner en valor es que tenemos una riqueza documental, sobre todo en este archivo, que necesita explotar. Y es un diamante en bruto, y creo que eso puede ser una contribución, que la gente sepa que tenemos un archivo, que ese archivo es muy rico y que es un archivo que está disponible para todo el mundo, que cualquiera puede consultarlo y tiene el museo como un servicio donde asesorarse de qué quiere buscar y qué buscarlo, ¿no? Documentación hay y lo que hablaba Juan es que al fin y al cabo es saber buscarla o saber qué preguntas estamos haciendo al pasado. No vamos a responder todas, pero si sabemos qué fuentes tenemos, sabemos que vamos a poder responder. Juan, una última cuestión. Su papel a la hora de la documentación ha sido más sencillo de cara a que es mucho más cercano la historia que él ha desarrollado que la tuya. En las cuestiones de historia, cuanto más te vas para el pasado, siempre es mucho más complicado. En este caso, por ejemplo, para el caso de la fiebre de 1918, siempre se contaba con muchísima más documentación, pero claro, es que no tiene nada que ver los tiempos de ese año con finales del siglo XVI. Hay que tener en cuenta también que la documentación, cuanto más antigua, es mucho más delicada. Siempre tiende a perderse más. Y prácticamente son a mediados del siglo XVI las primeras actas capitulares que tenemos de Villafranca, a pesar de que Villafranca como villa ya se constituyó a finales del siglo XIV. Tenemos un vacío documental que siempre se puede suplir con otras disciplinas históricas, pero cuanto más al pasado siempre es muchísimo más complicado. Además, a ello hay que sumarle la palografía, el tipo de letra, la conservación del propio documento, el propio lenguaje y que todo esto hay que sumarle que no siempre se reflejaba los datos que a lo mejor para nosotros eran esclarecedores, en esa época no se tenían en consideración, entonces no se anotaban otro tipo de datos. Entonces es saber, en ese laberinto, como yo digo, de papeles viejos, saber encontrar la salida. Pero siempre se encuentra alguna y siempre se responden a las preguntas. Y a la verdad me imagino que debe ser como mucho más pasional, ¿no? Y de guerrero el acudir hacia esa no historia escrita
para poder interpretar unos hechos, ¿no? Sí, se convierte muchas veces como en un reto personal, Vale. de tengo que responder a esta cuestión, tengo que encontrar el dato, pero ya lo he dicho, es muchísimo más complicado. Igual que es complicado investigar las enfermedades en el siglo XVI, como estamos hablando, más complicado es aún conocer las enfermedades en el Imperio Romano, más complicado es aún conocer la prehistoria de los homínidos. Cuanto muchísimo más para atrás, mucho más complicado, pero vuelvo a lo mismo y reivindico el oficio de historiador. Cualquier historiador que se precie, todo se convierte en un reto y con el método adecuado se consigue. Pues estén pendientes porque esto es una entrevista para sacar a colación lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19, pero que hay un proyecto verdaderamente ambicioso donde se pretende enseñar a la población de Villafranca de los Barros, transmitir al mundo, por lo que es un estudio concienzudo sobre las enfermedades en nuestra historia directa, ¿no, Juan? Sí, en este caso vamos a aprovechar sobre todo este interés que ha generado el COVID, ¿no? Porque al final somos un ente colectivo que nos preguntamos a nosotros mismos qué nos ha pasado antes, ¿no? Y si esto es único o estas situaciones de excepcionalidad. Esto va a ser como un pequeño reclamo para hacer un proyecto mucho más ambicioso. En este sentido creemos que este medio, que es un medio muy fuerte, es un complemento a los que ya tenemos, a esa estrategia de comunicación que ya se tiene, y realmente es ser conscientes de quizás en nuestra parte nos toca esa pasión que tenemos por el oficio que desempeñamos, ¿no? Y creemos que tenemos mucho que contar y hay muchas cosas buenas que contar, y además contamos con un buen equipo, ¿no? Con buenos medios para hacerlo, y además con una disposición que es excepcional, ¿no? Que tenemos que tener la fortuna de que tenemos unos medios públicos que son muy potentes para nosotros, y no siempre eso sucede, y en este caso queremos que sea como la primera piedra, ¿no? Esa primera piedra donde nosotros hagamos pues una serie de llamémoslo así como reportajes o mini documentales donde demos a conocer aspectos determinados de la historia. Lo hablamos antes en el sentido de que cuando hablamos de historia hablamos de todo, prácticamente todo lo que haya pasado atrás en el tiempo, y queremos intentar mantener esa curiosidad en la gente, que se dé cuenta de que tenemos una gran historia por contar, tenemos un gran museo al que dar a conocer fuera, y tenemos que utilizar estas plataformas que tenemos. Si conseguimos que la gente conozca parte de nuestra historia y que sea capaz de ser un poco, o tener esa reflexión de ese pozo colectivo de lo que queda y de lo que somos, ¿no? Porque al final nuestra identidad como pueblo precisamente viene por lo que hemos vivido. Si conseguimos eso, yo creo que podríamos estar muy satisfechos nosotros los historiadores, porque creo que no es una deuda, pero sí es verdad que hay mucho por trabajar, y eso es una fortuna. David Garrido, gracias. A ti. Juan, David Garrido no, David Gordillo. Os he cambiado los apellidos. Juan Garrido, gracias. Muchas gracias, Juan. A mí me tiene muy visto, pero yo creo que a vosotros merecería la pena que la población de Villafranca de los Barros sepa quiénes son los que han trabajado por mostrar un poco a cámara vuestra cara, porque hombre, que os conozcan para que sepan quiénes son las personas que han trabajado evidentemente en este estudio. Gracias, y yo creo que vamos a partir de ahora a tener un contacto muy estrecho. Muchas gracias. Con las medidas de seguridad. Con todas las medidas sanitarias necesarias. Gracias, David, gracias, Juan. A ti, Juan.